Hola amigos, esto es Jurisprudencia, un espacio que hemos creado para analizar los casos más virales que encontramos en las redes sociales, procurando que el derecho y la justicia sean la tendencia. Este espacio además está creado para generar el debate, las opiniones, por lo tanto los invito a que se sumen a este canal, que se suscriban, que nos presenten sus comentarios en la caja de comentarios y que activen la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Saludos compañeros, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Rodney? Todo fino, ¿cómo están? Hoy estás colorido, Rodney. Ronnie vino Yo con también. un traje hawaiano poco abogado, ¿no? Así Poco es, jurídico. sí. Poco jurisprudenciero. Exactamente. Bueno, Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué han visto por ahí interesante en las redes sociales? yo en lo personal he detectado un par de temas que fueron tendencia la semana pasada. Ya Rodney nos detallará por qué son tendencia. Uno de ellos es el tema de la providencia del Ministerio de Interior y Justicia, que obliga a las organizaciones no gubernamentales o realmente a las personas jurídicas sin fines de lucro a registrarse en un registro único antiterrorista que está regulado en la ley orgánica especial, ¿no? Y el otro tema es el tema, pues, que todos nos conmovió, que de hecho hoy que estamos grabando también ha sido noticia, que es el tema del coqui, o lo que es el tema de la delincuencia organizada en el país, que cada vez va generando más revuelo. Sí, así es. Podemos decir que de alguna manera el tema del día de hoy es la delincuencia organizada, ¿no? El Estado, ¿cómo asume el tema de la delincuencia organizada? Me parece un poco paradójico que por un lado prácticamente está cuestionando las ONG, que son organizaciones para la defensa de derechos humanos, pues al obligarlas a inscribirse en este registro, ¿no? Y por otro lado, la delincuencia organizada, pues que hemos visto con unas imágenes dantescas en la Cota 905, un barrio en Caracas, donde una banda criminal prácticamente tiene sometida a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, la delincuencia organizada es el tema hoy en día de las redes sociales. Ronnie, ¿qué datos tenemos sobre estos casos? En el primer caso, con el tema de las ONG, una vez que salió la providencia el 30 de marzo, paulativamente fue desarrollándose en redes sociales la denuncia de las organizaciones, siendo la más resaltante hasta ahora la denuncia llevada a través de las campañas utilizada con el hashtag Salvemos a las ONG el pasado 20 de abril, donde 668 organizaciones hicieron la denuncia, lo que volvió tendencia precisamente el hashtag. Posteriormente, con el segundo tema, en relación al coqui, se puede evidenciar que incluso desde el año pasado ha sido tendencia por estos hechos, donde en este año en particular ha sido tendencia durante precisamente el 2 y 9 de abril, precisamente por las situaciones acontecidas, siendo lo más resaltante, o sea, los tweets de las personas que estaban en las inmediaciones de la Cota 905 que viralizaron incluso videos donde se evidenciaba el uso de armas de fuego. Sí, unos videos que están casi que hechos de una producción audiovisual cinematográfica. Vamos por Sí. partes. Vamos a analizar primero el tema de las ONG. Ezequiel, tú que eres experto en materia de derechos humanos, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, mira, el tema va casado muy bien con lo que sería una reciente publicación que promoví de Justicia como autor principal del texto. Se llama Defender los Derechos Humanos en Venezuela y habla básicamente sobre el cierre del espacio de la sociedad civil en gobiernos de contexto populista o autoritario. Justamente en Venezuela tenemos un gobierno con estas características que constantemente está ejerciendo un cierre sobre el espacio de la sociedad civil. Sociedad civil no es solamente organizaciones no gubernamentales, sino también partidos políticos, entre otros, ¿no? De hecho, Civicus, que es una plataforma que se encarga de medir la magnitud o la apertura de los espacios, dice que Venezuela tiene un espacio totalmente restringido. Estamos a un paso de tener un espacio totalmente, o lo que sería catalogado como cerrado. Hago mención a ese texto porque justamente
esa publicación divide las barreras que tienen los movimientos de derechos humanos en Venezuela para poder continuar en su trabajo. Y una de esas barreras son las barreras directas, que para nosotros como amantes pues, del derecho penal, hay un grado de intencionalidad por parte del Estado para que en el momento de colocar estas barreras las organizaciones no continúen. Y justamente una de estas son las leyes restrictivas, ¿ok? En Venezuela, hasta la fecha de hoy, con la providencia administrativa, existen al menos 15 leyes restrictivas que están dirigidas a socavar el trabajo que realizan en el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Muchas de esas leyes han sido promulgadas, otras han sido guardadas, otras la han sacado a través de formas de providencia como esta, que la vamos a analizar tal vez brevemente el asunto, pero lo que quiero decir con esto es que esto no es nuevo, esto es algo que se viene repitiendo durante años tras años, pero tal vez la situación de tendencia de esta ley es que finalmente el gobierno sí da un paso al frente, tal vez no como se esperaba, no a través de un instrumento de rango sublegal, pero pone en jaque a las organizaciones de derechos humanos. Que repito, la providencia administrativa no solamente incluye a esta persona jurídica, sino también a personas naturales o cualquier otra que no tenga un fin lucrativo y que no esté restringido o que no esté regulada por leyes especiales del país. Ahora, pero vamos a jugar a la bola del diablo. O sea, el registro de las ONG puede tener algún sentido también lógico, ¿no? De que de alguna forma, pues, haya certeza de las distintas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos. La gran pregunta es por qué ese registro dentro de una unidad de delincuencia organizada, es decir, de las unidades. Puntualmente la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Exacto. O sea, prácticamente es una supervisión, un control, pues, que prácticamente las cataloga como si fueran un riesgo o un peligro. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque da la sensación. Pero, a ver, ¿cuál es la...? Vamos a pensar, digamos, un ejercicio que es difícil de hacer, pero ¿cuál es el riesgo que observa el gobierno, el Ejecutivo Nacional, con las ONG? ¿Cuál es el riesgo concreto que observa? Sí, mira, existen personas que trabajan en el movimiento de derechos humanos que han hecho este diagnóstico preliminarmente. Las organizaciones de derechos humanos consideran que actualmente estas son las voceras de la crisis en Venezuela, dada la crisis política que vive el país, donde los partidos políticos que tal vez son los llamados a asumir este deber están replegados y en su lugar las organizaciones de derechos humanos son los que están haciendo frente a la arbitrariedad, a las adversidades y tal vez están como más unificadas en contra de esta situación de la vulneración de derechos humanos, que dados los antecedentes de todos los organismos multilaterales, llámese Alto Comisionado de las Naciones Unidas, llámese CIDH o cualquier otro, han sacado, bueno, CPI, que es lo más dramático de todo, Corte Penal Internacional, han sacado promulgaciones e informes donde cada vez son más severos contra el Estado en función a la vulneración de derechos humanos. Y son estas organizaciones de derechos humanos quienes generan los insumos a estos organismos multilaterales para que den estas declaratorias. Entonces, claro, es como el enemigo, lamentablemente, más visible que en este momento tiene el Estado. No sé si los disidentes políticos pasaron a un segundo plano, no lo sé, pero pareciera que las baterías están enfiladas en este momento a las organizaciones de derechos humanos. De hecho, en enero, febrero, detienen a unos trabajadores en el Zulia de una organización llamada Azul Positivo, que es una organización humanitaria que presta servicio de salud a personas contagiadas con VIH. Entonces, fíjense, no son activistas que trabajan en función de los derechos civiles y políticos, sino que tienen una labor más humanitaria y aún así son perseguidas y reprimidas. Esta providencia, el caso de Provea, el caso de otras organizaciones del año 2020 que han sido objetos de allanamiento, entre otros, pues es un patrón que el Estado ha intensificado en los últimos años. De hecho, la Ley de Cooperación Internacional, que es una ley que fue engavetada en el año 2010 por la anterior Asamblea Nacional, hoy en día es muy probable que sea discutida en plenaria
la comisión encargada pues ya la volvió a presentar o la piensa presentar, es decir, la presentó y están esperando discusión, quiero decir, y es una ley que básicamente va también a restringir el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuál es el problema con esta providencia? Tal vez, más allá del nombre de la oficina que va a registrar las organizaciones, que ya de por sí está mal, ¿qué es lo que busca esta providencia? Bueno, esta providencia busca justamente obtener la información de cuáles son las fuentes de financiamiento de las organizaciones de derechos humanos, y en segundo lugar, yo creo que es más trágico que lo primero, que es saber cuáles son los beneficiarios del trabajo que realizan estas organizaciones. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de, no sé, Foro Penal o COFAVIC, entre otras, que trabajan con personas que son víctimas del Estado, ¿no? Presentarle la información de quiénes son las personas que están denunciando el Estado. Ponerle en la bandeja de plata pues esa información, ¿no? Sí, es un efecto o intimidatorio, ¿no? La cosa ahí es que se pierde, obviamente, como que una vez conocido básicamente el contexto de las organizaciones, se pierde básicamente la posibilidad de que sigamos contando con espacios para defender los derechos de las personas, de aplicar programas de asistencia y la labor de estas organizaciones por el tema de la criminalización. Si nos ponemos a analizar, básicamente esta persecución se usa con el argumento de la delincuencia organizada, pero si revisamos los estándares internacionales, incluso en el tema de lavado de dinero, las políticas no incluyen dentro de su marco normativo el desarrollo de normas que le exijan a las organizaciones este tipo de requerimientos, de manera que lo que estamos viendo hoy no es para nada algo que usualmente a nivel mundial se haya utilizado de manera ya sea académica, profesional o doctrinariamente para confrontar esta situación, sino que más bien es, como bien se plantea, una excusa para justamente perseguir. Fíjense Ahora, que... el tema de la legalidad de esta norma, porque tengo entendido que es una norma sublegal, o sea, y ahí vemos y nos preguntamos si realmente tiene esta figura la capacidad para regular este tipo de aspectos. Sí, fíjense ustedes, la providencia es la 00121 del 22 de febrero, que fue publicada el 30 de marzo en Gaceta Oficial, ¿ok? Las organizaciones, o digamos, las organizaciones objeto de esta regulación, y muy especialmente las de defensa de derechos humanos, la perciben justamente los primeros del día de abril, y es el 20 de abril donde publican un comunicado suscrito por más de 600 organizaciones, 663 para ser exacto, incluyendo Amnistía Internacional, que también se suscribe, donde rechazan categóricamente el contenido de esta providencia y le piden al Ejecutivo Nacional que fue que finalmente la promueve o la promulga, que la elimine, ¿no? Que la suspenda, porque tienen hasta el 1 de mayo para registrarse las organizaciones. Ojo con esto, ¿no? Después ya, si no se registran las organizaciones, aunque la providencia es una ley penal en blanco, lo que se llama ley penal en blanco, pueden ser castigadas las organizaciones de derechos humanos con los delitos o sanciones que establece la ley orgánica contra el financiamiento al terrorismo. Y sabemos que una de estas sanciones es la privación de la libertad también. Entonces, es delicado. ¿Alguna organización que se haya inscrito al día de hoy? No, por lo menos las de derechos humanos, todas, parece que la línea es justamente no inscribirse en ninguna, como ir en bloque ante esto, pero ojo, repito, hay organizaciones que probablemente se vean seducidas a registrarse, porque esa va a ser la condición que el Estado les va a proponer para persistir en su trabajo. Va a ser algo muy parecido a lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, que no tiene, pues, la juramentación. ¿Te acuerdas de aquella Asamblea Nacional del año, creo que fue 2007, cuando la oposición decide no participar y que fue un error y tal? Entonces, en este momento es probable que se esté planteando esta discusión, o ya fue una decisión tomada, no lo sé, pero da la sensación de que pues, las organizaciones no van a registrarse al menos. Yo me refería por ejemplo, el caso de la juramentación de los gobernadores que habían resultado electos,
que decidieron no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, no acudieron al acto de juramentación y por lo tanto quedaron excluidos fueron despojados prácticamente de su cargo, o sea, no fueron proclamados en virtud de no haber acudido a ese acto de juramentación. En pocas palabras es, o vas por este camino o no vas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, y hasta el momento, Roberto, algo importante que decirte es que parece que el gobierno no va, de momento, ojo, pues sabemos que esto es muy impredecible, pero de momento la situación continúa. De hecho, el número 2 del gobierno, en un canal de televisión, pues menciona que en otras legislaciones de otros países existen registros y que las organizaciones deben registrarse. Pero el problema, lo que mencionaban las organizaciones venezolanas es que el problema no es que nos registremos, porque de hecho ya están registradas, ya están reguladas, están registradas y están fiscalizadas y pagan impuestos y todo el asunto. El problema es que no nos podemos registrar en una oficina nacional antidelincuencia organizada porque prácticamente estás presumiendo que los fondos que financian o los medios que financian las operaciones de dichas ONG pues, están ya cuestionadas, pues, ¿no? De forma anticipada, ¿no? Exacto, y no bajo las condiciones que esta providencia establece, porque se estaría violando entonces el derecho a la asociación, el derecho a la confidencialidad que tienen las víctimas pues de cualquier parte del mundo que son víctimas de violaciones de derechos humanos, entendiendo que es el Estado quien consuma estas violaciones a derechos humanos. Incluso en materia penal, no solamente hablamos de que se están vulnerando esos derechos constitucionales, sino que el tema está en que es una norma de rango sublegal regulando un precepto en materia penal. Entonces ahí se vulnera precisamente el tema de la reserva legal, porque es atribuible nada más precisamente a la ley, la regulación no solamente de estas disposiciones, sino que también, o sea, el contenido y forma de esta providencia obviamente es constitucional, porque no solamente vulnera derechos y garantías constitucionales, sino que también la formalidad precisamente que requiere para poder regular un precepto en materia penal está precisamente reservado al Parlamento. Entonces, aquí también se vulnera principios de derecho penal como reserva legal. No sé qué opinan. Sí, es así. Ahora, y ya como para complementar esta fase, yo invito a los jurisprudencieros que revisen estas suscripciones de estas organizaciones que están llevando a cabo todo este movimiento de incidencia para lograr que esta providencia no tenga un efecto a partir del 1 de mayo. También los invito a revisar pues, la página de Acceso a la Justicia, que ha liderado todo este movimiento y junto con Provea y otras organizaciones pues, de la sociedad civil que están llevando a cabo un trabajo excelente para no solamente evitar que esto entre en vigencia, sino también para concientizar a las otras organizaciones que no son de derechos humanos y que también son objeto de esta providencia, ¿no? Y lo paradójico es que pareciera que con las ONG no hay diálogo y con las bandas organizadas criminales, como lo vamos a ver ahora, lo vamos a analizar con el caso de Coqui, con esas bandas sí el Estado quiere dialogar, ¿no? Vamos a abordar un poco entonces el segundo tema que encontramos en las redes sociales, que es el tema del famoso Coqui, ¿no? Que es el líder de una organización criminal asentada en un barrio de Caracas, conocido como la J905, que prácticamente tiene sitiada parte de la ciudad y ha logrado incluso controlar fuerzas de seguridad del Estado de una forma muy evidente, con videos que han sido viralizados, donde vemos cómo con armas de alto calibre, pues esta organización de delincuencia organizada, pues somete de una forma totalmente fácil, sin mayor resistencia a esos órganos de seguridad del Estado. Es prácticamente un Estado paralelo, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, fíjate, Roberto y Ronnie, todo empezó justamente el 22 de abril, donde funcionarios de la Policía Nacional, haciendo unas redadas para conseguir a unos delincuentes solicitados a las adyacencias de este barrio que tú mencionas, y una vez retirados sin éxito alguno para capturar a estas personas, una caravana o unas patrullas del 6CPC son
abordadas en horas de la tarde, o más bien sitiadas, ¿no? Tal vez sería emboscadas, sería la palabra, ¿no? En plena autopista, donde pudimos observar en redes sociales la magnitud y la desproporción del repliegue de disparos que hubo en plena luz del día, ¿no? Y en una parte que además es transitada como una autopista, ¿no? Entonces, lo que llama poderosamente la atención de esta situación es tal vez, o sea, hacernos la pregunta, ¿la respuesta del Estado es ajustada a este disparate de que bandas organizadas pueden llegar hasta ese extremo, ¿no? De disparar con armas de alto calibre a caravanas de la policía y que sea también en plena autopista? Esa es como la duda que tenemos, ¿no? Porque sabemos que la delincuencia ha existido desde siempre y la delincuencia organizada en Venezuela ha sido algo que ha venido aumentando. El cuestionamiento está en cuanto a la respuesta del Estado. Es decir, incluso en términos de derechos humanos, el artículo 55 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la seguridad ciudadana, es decir, a que el Estado les provea de seguridad ciudadana o nos provea de seguridad ciudadana. Y allí la pregunta es precisamente eso. ¿Puede haber una violación de derechos humanos por parte del Estado por omisión, por no desplegar los mecanismos de fuerza estatal que posee para controlar a esos grupos de delincuencia organizada? Porque al fin de cuentas, en términos de derechos humanos, creo yo que siempre hay que encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la efectividad de la persecución penal. Es decir, le pedimos al Estado que intervenga, ciertamente, pero obviamente, por otro lado, siempre tenemos, digamos, el temor de que la intervención estatal sea tan abrumadora que pues soslaye derechos fundamentales, es decir, que también se lesionen derechos de otras personas, como los habitantes de esa barriada, etcétera, que sean perjudicados con una fuerza armada estatal para tratar de controlar a esta fuerza armada. El punto está en encontrar el equilibrio, es decir, el Estado tiene que hacer algo, porque su omisión pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos que están en esa barriada y que incluso en otros sectores de Caracas, y además que es un mensaje muy claro de la delincuencia organizada para decirle al Estado, mira, yo soy más fuerte que tú, ¿no? Es algo similar a lo que se observa en otros países como el caso del norte de México, en Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Las favelas brasileras también. O las favelas brasileras, etcétera. Entonces, la Entonces, gran pregunta, ¿el Estado también puede ser responsable en términos de derechos humanos por omisión en este caso? Y además que creo yo que lo más increíble, lo más reprochable, en mi opinión, es que, bueno, desde el punto de vista que, por ejemplo, el comisario del CICPC haya dicho que, pues bueno, la respuesta o la solución es el diálogo de alto nivel con estas estructuras de delincuencia organizada. A ver, si no dialogas con una ONG para, digamos, tratar de atender temas de derechos humanos, sí vas a dialogar con un brazo armado que prácticamente te ha doblegado como fuerza estatal. ahí el tema, Roberto, es que cuando hablamos de derechos humanos, primero debemos focalizar el tema, porque estamos hablando de derechos humanos de primera generación, y entonces para determinar precisamente si hay o no una violación de derechos humanos, primero debemos partir de que esos derechos son derechos humanos que se garantizan a través de un resultado determinado. Entonces, necesariamente el Estado, por el tema de derechos humanos, tiene que garantizar a la sociedad civil, es lo que estás comentando del tema de la seguridad ciudadana y los derechos de la vida, el derecho precisamente de esa sociedad que tanto se requiere. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el Estado no actúa y no garantiza, entonces está permitiendo que la sociedad resulte precisamente vulnerada con el tema de la seguridad ciudadana, incluso derecho a la vida. Es un tema que no solo es un problema, a ver, de Venezuela y de nuestros problemas socioeconómicos y políticos. Pensemos, por ejemplo, hasta en el caso de la sociedad norteamericana, que el dilema de si el Estado ha de intervenir o no de forma anticipada con el control de las armas ante los hechos de, digamos, ataques masivos que vemos en los Estados Unidos, ¿no? Es decir,
¿cuál debe ser la respuesta del Estado frente a situaciones de este tipo en pro de la defensa de los derechos fundamentales? Porque la seguridad ciudadana es uno de los derechos quizás capitales más importantes en una sociedad. Sí, mire, yo creo que aquí pasa algo relevante, ¿no? Y es que justamente Roberto lo menciona, el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que es evidente que las políticas públicas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, que es básicamente la prevención de la comisión del delito, no han dado mucho efecto. Me da la sensación de que en estos últimos 20 años se han promulgado al menos unas 12 o 13 políticas de seguridad intentando prevenir la delincuencia. Y partiendo de factores tan sencillos desde el punto de vista criminológico, que es, por ejemplo, el alumbrado. Yo recuerdo que en posgrado el profesor de criminología nos mencionaba que los espacios que son alumbrados, que las plazas que son podadas, ¿no? que las personas, digamos, las abordan, ¿no? Que hacen ejercicio, que están caminando, que son transitables, es una forma efectiva de prevenir la delincuencia, porque los espacios oscuros, pues, promueves lo que es un atraco, etc. Esa es la llamada teoría de las broken windows. Por Exacto. ejemplo, se implementó en Nueva York. Es decir, donde tú ves una ventana rota, es un cultivo para la inseguridad. Entonces, aquí en Venezuela existía esa política y siempre se habló en Caracas, sobre todo con la llamada cultura del metro. En el metro de Caracas, hace mucho tiempo atrás, cuando el metro de Caracas no tenía el hacinamiento, la congestión de zonas y estaba en mejores condiciones, en el metro de Caracas no ocurrían delitos. En el metro, que es el tren subterráneo en la capital. ¿Por qué no ocurrían delitos? Porque había una sensación de orden, claro, de respeto, de higiene inclusive. En la medida en que el ciudadano vea que hay orden, pues tiene incluso la expectativa de que va a tener mayor protección. Entonces, si todos vemos en las redes sociales videos donde alegremente un grupo armado pues dispara en medio de una autopista para controlar a cuerpos de seguridad de una forma tan fácil, tan evidente, entonces, ¿qué sensación de seguridad tenemos? Lo que llaman las expectativas de seguridad. O sea, sí, prácticamente... no, y es que justamente con el comentario que intentaba de pronto enlazar yo, es que justamente Venezuela da la sensación de que está desolada, o sea, los espacios cada vez son menos para que las personas puedan transitar, las carreteras nacionales están más en el estado de deterioro y abandono, los espacios públicos, las personas no están llegando, entonces cuestiones tan básicas como esas no son objetos no son cumplidas, entonces lamentablemente no tenemos no tenemos las herramientas para poder llegar a luchar contra la delincuencia organizada, que se necesita una logística mucho mayor, que se necesita recursos económicos de mayor magnitud, que se necesita empoderar a la policía, que ya es un tema estructural e institucional que necesita mayor atención. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en la página Reportero 24 por R. Camacho Venezuela, que lo conocemos como un reportero de investigación. Solamente este año los enfrentamientos con el Coqui fueron varios. El 19 de marzo fue uno, el 30 de marzo fue el otro, el 8 de abril fue otro, el 18 de abril otro y el 22 de abril, que fue el que vimos como el túnel del Paraíso y el Valle, como esta emboscada que fue objeto de funcionarios, ¿no? Ahí el tema también está en que, como lo mencionaba Ezequiel, con respecto a las políticas públicas, aquí en Venezuela se han desarrollado más de 22 planes de seguridad ciudadana que han básicamente fracasado. 22, imagínate. Yo me quedé corto. Son planes que no se llaman de seguridad ciudadana. Fíjense que en ningún plan lo van a encontrar como plan de seguridad ciudadana. Incluso hasta parecía que el Estado se resiste a manejar el concepto de seguridad ciudadana. Hablan de plan de vida y paz, o sea, otros conceptos no son, digamos, en términos semánticos, no son despreciables para nada, pero es como que huirle a la responsabilidad y al mandato constitucional de que usted debe proveerle, usted Estado debe proveerle seguridad ciudadana a sus ciudadanos, para la redundancia. Ahora, esa cota 905 no era una zona supuestamente
no era llamada zona de paz, o sea que aparentemente los funcionarios no podían ingresar, algo muy parecido con lo que pasaba en el conflicto armado colombiano, donde parte de los acuerdos que se llegó con la guerrilla o con los grupos paramilitares fue justamente que el Estado no podía ejercer presencia en ciertos territorios y que además fue un desastre finalmente porque lo que hizo fue que la guerrilla y los paramilitares abarcaran cada vez más territorio y se fueran sumando. Entonces, es así, la 905 es una zona de paz, ¿no? Sí, y fíjate que precisamente es ese pacto o especie de pacto, ¿no? Del Estado con los líderes de las barriadas, como que, bueno, yo Estado no voy a intervenir acá y tú tratas de ejercer el control, el orden dentro de tu ámbito de dominio, ¿no? Por decirlo así. Pero ese pacto al final se termina rompiendo prácticamente porque es como crear un monstruo, pues, ¿no? En el buen sentido de la expresión. Es decir, al permitirle a estos grupos que ejercen un control de dominio armado sobre ese sector, al final terminas convirtiéndote en el lobo, ¿no? Y termina siendo el lobo contra el Estado, o sea, el lobo para el otro lobo, ¿no? Que al final de cuentas ya tú no sabes a quién temerle más, si es al Estado o el líder negativo, como se le suele decir, de estos sectores populares que ejercen el control de dominio a través de las Fuerzas Armadas. Eso también lo encontramos en los centros de reclusión. El famoso plan de humanización de la justicia, por un lado uno puede decir, bueno, las cárceles en algunos lados que tienen un régimen controlado por los reclusos, pues bueno, ha permitido que los reclusos ellos mismos realicen trabajos para el mejoramiento de las instalaciones, etcétera. Eso es así, pero el problema es que no se cuenta cómo se financian para practicar o para desarrollar esos planes de restablecimiento de los centros penitenciarios y que básicamente lo hacen a través de un control armado. Y al final de cuentas, el Estado termina renunciando a su misión. Exactamente, a su deber. Exactamente. Básicamente, pudiéramos decir que está renunciando a su rol de soberanía que como todo Estado, territorio, población, poder, tiene que cumplir. Entonces, el tema está precisamente que en el momento en que deja de hacer su labor, crea los incentivos necesarios para que las personas comiencen a cometer delitos. Entonces, aquí si nos ponemos a analizar, podemos encontrar desde posesión ilícita de arma de fuego, posesión de armamento de guerra, una delincuencia netamente organizada, desde hurto, robo, muchas cosas que... Yo creo que la posesión de armas de fuego es el menor de los problemas. El hurto y el robo es el menos de los males. De los delitos que pueden ser. Pero bueno, realmente los delitos de delincuencia organizada son una categoría, como saben. Sí. Una categoría de tipos penales muy particular. Hoy en día podemos hablar de crímenes internacionales, que son los llamados crímenes que están en el Estatuto de Roma. Y luego viene una categoría distinta, que es la categoría de los delitos de delincuencia organizada, y después más abajo los delitos tradicionales, las nuevas tendencias delictivas, etcétera, ¿no? Al punto de que tenemos, por ejemplo, en Venezuela, en sintonía con la Convención de Palermo, pues una legislación solo para los casos de delincuencia organizada, es decir, la ley orgánica, que es justo la que habíamos citado antes, contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, donde se establece una categoría de tipos penales, como el sicariato, el tráfico de armas, etc. Ojo, Roberto. Incluso, en teoría, digamos, debe haber una respuesta del Estado, y cuando digo el Estado, también del sistema de justicia distinta. Por ejemplo, emplear técnicas de investigación penal especiales, como los agentes encubiertos, el agente provocador, las entregas controladas, la entrega vigilada, etcétera, porque evidentemente la lucha contra la delincuencia organizada requiere del Estado estrategias distintas a la lucha contra la delincuencia común. Mira, y fíjate que tú haces mención a algo que tal vez lo dejamos pasar bajo la mesa un poco, y es que esta misma ley que regula este tipo de acciones por parte de bandas organizadas es la misma ley que están tratando de regular las ONG. Qué paradójico, Dale, ¿no? Por eso nos encontramos, el tema hoy nos encontramos los dos extremos. Sí. Y por eso les invito a que presentemos nuestras conclusiones. ¿Qué concluye en este caso? ¿Qué frases
tenemos para el día de hoy? Ay, Rodney, vamos con tu frase primero. Ronnie es el hombre de las Mira, frases. yo creo que Roberto nos hace trampa, porque ese se piensa toda la semana la frase, entonces nos tira el strike así cerrando el podcast. No, confieso que no tengo frase pensada para el día de hoy. A ver, Rodney, ¿cuál es tu frase, Rodney? ¿Cuál es la conclusión a la cual llegamos el día de hoy? Cónchale, es algo complejo, pues, pero yo diría que sociedad civil no es delincuencia. Esa es buena. La sociedad civil no es delincuencia. Eso, en efecto, es así. Claro, por supuesto. A ver, Roberto, tú. Yo como que no voy a decir frase hoy. No. Yo pienso que el enemigo del Estado está en otro lado. Es decir, y la peor violación de los derechos humanos es la indiferencia, ¿no? Como bien es una de las máximas en términos de derechos humanos. Creo que la indiferencia del Estado también ante esta problemática de la delincuencia organizada y poner el ojo en un enemigo que realmente no es el verdadero enemigo, pues distorsiona la defensa de los derechos humanos en Venezuela y, por otro lado, el Estado se aparta, se aleja de su verdadera misión en este sentido. Así es, así es. Bueno, yo en lo personal creo que esto va a seguir evolucionando y es importante recordarle a los juristendencieros, principalmente a los que nos escuchan desde Venezuela, que esta situación que ocurre en el país con esta banda organizada muy focalizada en una parte de Caracas es una réplica exacta de lo que está ocurriendo también tal vez en el resto del territorio del país, en la zona de los llanos, en la zona oriente, en la zona sur del estado. Estas bandas organizadas cada vez van tomando más territorio, cada vez van generando más dominio y da la sensación, como podemos ver en esos videos, que la respuesta del Estado es muy tenue. O sea, nosotros no creemos que la promoción de una guerra imparable entre delincuentes y policías sea la opción, obviamente, pero ante la delincuencia organizada sí debe haber respuestas mucho más claras, mucho más contundentes, empezando con labores preventivas, o sea, como lo que hablábamos hace unos minutos, o sea, empezando con labores estructuradas de seguridad ciudadana que evite que la delincuencia organizada se apodere de una buena parte del territorio. Y ya de ahí para adelante, pues sería un poder punitivo por parte del Estado, donde se judicialice a estas personas, donde se le abran, no sabemos si hay investigaciones ni siquiera abiertas, o sea, ¿ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades más allá del director del CICPC sobre este asunto? Como se ha hecho en otros casos. Supuestamente el Coqui tiene una orden de aprehensión, pero es ahí el tema. Como mínimo, ¿no? Creo que pueden saber dónde encontrarlo. Bueno, queridos amigos. Yo creo que mi frase es, ya pensé en una frase. Yo creo que mi frase sería las ONG de guardia y el Coqui en la retaguardia. Porque pareciera que en este momento el Estado tiene dos enemigos, que uno no es realmente un enemigo, sino puede ser más bien un aliado para fortalecer las labores de derechos humanos en el país. Y el otro, que es la delincuencia organizada, es donde tal vez el Estado debe enfilar sus baterías de punidad y lograr desarticular y aplacar por el bien social, por el bien de la comunidad y por el bien de todos los venezolanos. La reflexión justamente en ese tono que quisiera aportar es que es el tema de la proporcionalidad y el tema del discurso. A veces el discurso penal del enemigo y el tema de evaluar precisamente las sanciones que uno intenta interponer con lo que es realmente lo que está pasando. O sea, si uno ve, por ejemplo, la situación del Coqui, que básicamente se le plantea diálogo, donde representa algo que es verdaderamente peligroso para la sociedad, no siento que es proporcional, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en Anzoátegui, con el activista Orlando Moreno, y básicamente muchas organizaciones que están básicamente siendo perseguidas. Entonces, el tema es que ser ciudadano no es delito, o sea, el ejercicio de derechos constitucionales, de la promoción y defensa de derechos humanos, son básicamente garantías, son derechos, no delitos que son criminalizados. Entonces creo que el mensaje precisamente debe ser
dejar de manifiesto que la delincuencia organizada se silenció Romy. Bueno, juristendenciero, es un honor pues haber compartido este segundo episodio. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y estar pendiente de todas las semanas que estaremos consiguiendo más información. Yo creo que ya tenemos preliminarmente cuál puede ser el tema de la semana que viene. Pendiente. Puede ir por el tema del abuso sexual, que ha reventado las redes, cada vez pues, se vuelve más candela y bueno, puede que sea. Así es. Bueno, saludos al juristendenciero. Nos vemos. Hasta la próxima.